Buenos días para todos. La familia interrumpiendo. El día de hoy tenemos un mensaje bien interesante con mi esposa. Creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros, así que préstenle mucha atención. Es sobre qué nos pide Dios, ¿ya? Pero esto va para esposos, va para esposas, va para hijos, va para solteros, así que si ustedes atesoran esto, va a sumar mucho para ustedes a su vida espiritual, ¿ya? Entonces, para empezar, hay un texto base que tenemos que está en Efesios 5, del 25 al 33. Del 25 al 33. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Yo lo leo. Léelo, Guille. Del 25 al 33. Sí. Déjame verlo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Te amo. Bueno, gracias, mi hermano. Amén, amén. A mí me llama mucho la atención algo que leía el hermano ahorita en el pasaje, y es cuando dice, cuando nos dice a los hombres que ame a su mujer como a sí mismo, ¿ya? Esto, entre otras cosas, significa que si nosotros no estamos sanados en nuestra autoestima, difícilmente vamos a amar a nuestro cónyuge, ¿ya? Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero resulta que si yo tengo inseguridades, resulta que, y esto puede aplicar también para la mujer, ¿ya? Resulta que si yo tengo inseguridades en mí, mi autoestima Dios todavía no la ha sanado, difícilmente le voy a dar yo más a mi cónyuge de lo que me estoy dando, ¿ya? Entonces, miremos lo importante que es que nuestro corazón esté sano, que nuestro corazón nos permita vernos en el espejo como Dios nos ve a nosotros, como Dios nos ve a nosotros, bendecidos, protegidos, guardados, cuidados, todas esas preciosas promesas que Dios tiene para nosotros. Él quiere que nosotros nos veamos así, porque si estamos sanados, vamos también a poder dar amor a nuestro cónyuge, ¿ya? Es importante también tener en cuenta que cuando nosotros leemos la Biblia, es importante que nosotros siempre miremos qué nos está pidiendo Dios a nosotros, ¿ya? A mí, ¿qué me está pidiendo Dios? Porque hay una tendencia en cuando leemos un pasaje de la Biblia, uy, esto es para mi esposa, aplica tanto para ella. Esto es lo que yo necesitaba escuchar definitivamente, ¿ya? Pero dejamos de mirar qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, ¿ya? Y de pronto pudiéramos estar perdiéndonos algo que Dios está mostrándonos, que Dios quiere que nosotros cambiemos, ¿ya? Entonces, hay varios pasajes donde la Biblia, o el Señor nos muestra a nosotros la Biblia como si la Biblia fuera un espejo, ¿ya? Entonces, allí es donde vamos a encontrar nosotros lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, que es el título de nuestra enseñanza el día de hoy. Quisiera leerles un pasaje que está en Santiago 1, del 23 al 25. Dice
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Ya? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, mire esta promesa tan hermosa, será bienaventurado en todo lo que hace. Ese está en Santiago. Y si ustedes recuerdan cuando el Señor habla con Josué, que le dice, Josué, meditarás en este libro de día y de noche, ¿ya? Es para que nosotros recordemos lo que Dios nos está demandando a nosotros, ¿ya? Entonces, lo primero que yo quisiera llamar la atención de ustedes hoy es de que nosotros debemos de enfocarnos en lo que Dios nos pide a nosotros, ¿ya? Podemos tener diferencias en el matrimonio, pero si yo estoy esperando que mi cónyuge cambie y yo no cambio lo que Dios me está pidiendo a mí, eso va a postergar en un ciclo vicioso las diferencias en el matrimonio, ¿ya? Y el Señor nos habla de no juzgar a nuestro cónyuge. Mire lo que dice, por ejemplo, en Lucas 6, 37 al 38. Hablando, por ejemplo, con el cónyuge, o hablando de pronto los que son hijos hacia los padres. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, yo mirando los errores de mi esposa, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame ayudar, ¿ya? Déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Hermana Angélica. Otra parte de lo que nos pide Dios a las mujeres es el respeto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de respeto, decimos que el respeto, ustedes han escuchado que normalmente nos dicen que el respeto se gana. ¿Sí han oído eso? Sí. Ay, el respeto se gana. ¿Ustedes creen que es verdad? ¿Qué creen? Nati, ¿qué creen? ¿El respeto sí se gana? Eso es algo que le enseñan a uno, es que el respeto se gana, uno tiene que ganarse el respeto. Pero la Biblia dice que es una ordenanza, la mujer respete a su marido, dice así, respete a su marido, el hombre ame a su esposa, o sea, no es cuestión de que toca ganarlo, ni el amor, ni el respeto, o sea, es algo, el hombre tiene que dar amor porque Dios se lo ordenó, y nosotras las mujeres tenemos que respetar porque Dios nos lo ordena. Amén. En la Biblia vemos, por ejemplo, una mujer que fue muy sabia, que ella respetaba a su esposo Nabot, ¿sí? Que él era un hombre terco, de dura cerviz, ¿sí? Y entonces la Biblia habla que él era terco, era torpe, pues dice que era hasta bruto, dice así la traducción de su nombre, bruto. Y ella lo respetaba. Entonces a veces uno dice, no, es que ella no respeta a su esposo porque él no se lo merece, es un hombre que no merece ser respetado. Pero Dios un día nos va a llamar a cuentas y no nos va a decir por qué, pues no le podemos decir a Dios, no, es que yo no hice eso porque mi esposo esto, no. Dios nos va a juzgar por nuestras acciones, igual a ellos. Entonces por eso el respeto no es solo, no tenemos que quitar ese pensamiento de que se gana porque eso no es bíblico. El respeto tenemos que entender que es una práctica diaria, así como el amor es una práctica diaria, el respeto es una práctica diaria. Entonces es una forma del lenguaje que yo le digo a mi esposo que lo amo, ¿sí? A través del respeto. Hay algo que es muy importante y todos los seres humanos necesitamos sentirnos respetados, valorados. O sea, el respeto tiene como sinónimo valor y honra. Entonces, los hijos necesitan, por ejemplo, sentirse respetados. Los esposos necesitan sentirse respetados, las mujeres también. Pero en el hombre es una necesidad mayor, mucho más que en la mujer. Entonces, por eso nosotras debemos trabajar, por ejemplo, en tratar de no descalificarlos.
Entonces, si yo descalifico a mi esposo delante de mis hijas, si yo, por ejemplo, le digo, ay, es que siempre su papá se equivoca, ay, como raro, siempre la embarra, ay, él siendo él, ay, es que él es bien torpe. Entonces yo les estoy enseñando a ellas a respetarlo y ellas van a hacer ese mismo, como los niños son imitadores, van a hacer ese mismo patrón cuando crezcan. Y el día de mañana que sean adolescentes, yo quiero decirles, obedezcan a su papá, no lo van a obedecer, porque inconscientemente yo misma les enseñé a pensar que él no merecía respeto. Sí. Ok, entonces en Amós 3:3 el Señor nos habla de andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, va a ser muy complicado llevar un matrimonio si nosotros no nos ponemos de acuerdo, ¿ya? Si no hay amor y si no hay respeto, va a ser una carga, va a ser insoportable, no va a ser la buena idea que Dios creó y es que lo disfrutáramos, sino que va a ser tortuoso, va a ser muy complicado. Ahora, pero veamos, por ejemplo, a los hombres. ¿Qué nos pide Dios a los hombres? Resulta, mis hermanos, que el amor es una decisión, el amor es un pacto, ¿ya? El amor no es solo un sentimiento, porque los sentimientos pueden a veces fluctuar, no. El amor es una decisión que nosotros tomamos, el amor es un pacto que nosotros hicimos, a pesar de las vicisitudes que puedan haber en la vida, ¿ya? Dice en Cantares 8:7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ¿ya? Y Dios a los hombres nos manda a modelarlo a Él, a mirar cómo fue el Señor con su iglesia, ¿ya? Y cómo el Señor se sacrificó, santificó a su esposa y fue consistente. Esto es bien singular porque es posible que a veces nosotros no veamos cambios enseguida en nuestro cónyuge. Es posible, eso puede pasar. Como nosotros no cambiamos, como hombres tampoco cambiamos todo enseguida. Entonces, el amor y el respeto tienen que ser consistente. O sea, habrá ocasiones donde nos tocará respirar profundo, pero el Señor nos manda que sea consistente. O sea, ¿qué tal? ¿Ustedes se imaginan que el Señor fuera impaciente con nosotros? Yo ya le dije, yo a usted ya le dije, ya, como de pronto nosotros a veces podemos ser, ya, wow, o sea, ya no estaríamos en esta tierra si el Señor a nosotros nos juzgara de la misma forma, ya. Entonces, debe ser sacrificial. A nosotros Dios nos pide que nuestro amor tiene que ser sacrificial por nuestra esposa, ¿ya? Amén. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, el Señor nos ha perdonado a nosotros muchas veces, y es muy probable que nos vayan a tener que perdonar en el futuro. Entonces, ¿por qué nosotros a veces querer ser de una forma estricta, implacables a veces con nuestra esposa, pero luego sí, ay Dios, perdóname, Señor? O sea, no, ¿ya? En Lucas 7, del 46 al 48 dice, en este caso el Señor Jesús está hablándole a unos religiosos. Y miren lo que les dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Y miren, mis hermanos, este principio bíblico, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En otra traducción dice, al que a mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Ese es un principio bíblico. ¿Qué significa eso? Que entre más yo perdone a mi esposa, la perdono por esto, la perdono por esto, la perdono por esto. Esa larga lista que a veces 70 podemos, veces 7. esas 490 veces y hasta más. Entre más, o sea, ese principio bíblico lo que está diciendo es que entre más nosotros nos perdonemos,
más nos vamos a amar. Amén. Aquí está. Amén. Aquí está. Mas a quien mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, el día de mañana que queramos nosotros que nuestro amor se encienda, de los primeros pasos que debemos de dar es empezar a perdonarnos. Porque al que, dice ese principio, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y es consistente porque miren ustedes que una de las cosas que empieza a apagar el amor es cuando empieza el resentimiento. Y empezamos a acumular cosas y entonces la Biblia nos está diciendo, no se vayan a dormir así. Y resulta que eso trae luego durante la noche algo que se llama una raíz de amargura. Y esa raíz, el enemigo está allí haciendo que cada vez se haya más fuerte. Cada vez se haya más fuerte. ¿Por qué? Por ese orgullo, si no nos perdonamos. ¿Ya? Les voy a decir algo que no tenía escrito por aquí decirlo, pero muchas veces la persona que pide primero perdón en el matrimonio es la persona más madura. Entonces, evaluémonos como estamos nosotros. El que primero dice perdón, ese no está por debajo, ese espiritualmente está por encima. Lo repito, el que dice perdón, me equivoqué, ven, no peleemos más, ven, el que vaya abraza primero, dice la Biblia que el que vaya abraza primero es más grande. Y a veces nos podemos sentir tan espirituales esperando que nuestra esposa venga y nos pida perdón porque es que Yo soy el de la autoridad. ya, y la esposa de pronto también diciendo, ¿qué dicen las esposas? Uno se victimiza, entonces uno dice, no, de la embarró, como siempre, usted no tiene que venir. ¿Ya? Y entonces empieza el enemigo empieza a susurrar al oído del hombre, ¿usted se va a dejar? Es que usted es la autoridad. Si usted le permite eso ahorita, ¿quién sabe qué es después? Y a ella también a susurrarle, ¿ya? No se deje. No se deje. O sea, que no. Está abusando. Sí, exactamente. Si no lo para ahorita, va a seguir. Exactamente, ¿ya? Estamos en el 2025 Sí, ya. no. La liberación femenina, por decir algo. ¿Ya? Siglo XXI. Entonces, mis hermanos, Dios nos llama a nosotros a ser humildes y atentos. Como esposos nosotros debemos de escuchar y considerar el punto de vista de nuestra esposa. Y liderar el matrimonio incluye escucharla y sumar esa perspectiva a la idea que nosotros tenemos. ¿Ya? O sea, eso hace parte del liderazgo, no simplemente yo soy el jefe aquí, yo soy la cabeza, yo soy el que mando, no, sino también tener esa humildad de ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Mi hermanita Sandra, ¿ibas a decir algo? Sí, recordando viejos tiempos, cuando nos pasaba eso a mi esposo y a mí, realmente nosotros pudimos llegar a vencerlo, porque sí es bonito, o sea, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Pero cuando uno está en ese momento para poder quebrantar ese orgullo que llega en ese momento, realmente es uno llegar a decir, yo también me equivoco, y hoy se equivocó él, mañana me voy a poder equivocar yo y voy a necesitar que mi esposo también me perdone, o al contrario. Entonces cuando ya uno está en esa posición, dice, bueno, se equivocó, yo también me equivoco, no somos perfectos. Entonces eso me ayudó mucho a mí a tener ese principio de humildad, porque cuando nosotros no tenemos ese principio, el orgullo se quiere levantar. Entonces, ¿qué puede quebrantar ese orgullo? Decir, yo también pude haberme equivocado, y en este momento yo tengo que tener misericordia de mi esposo y perdonar y decir, vamos para adelante. Total. Mira, mi hermana Sandra y mis hermanos, de que a mí muchas veces, por ejemplo, en mi caso, el Señor tuvo que confrontarme porque yo veía cosas, por ejemplo, en mi esposa que estaban mal. Y yo sentía que Dios me decía, oye, tú estás haciendo lo mismo y peor, ¿sabes? ¿Ya? O sea, ocasiones en las que yo veía cosas, es que eso no se hace. y entonces, no, muchas veces, ya, cosas que yo, pero oye, pero ¿por qué no hiciste eso así?
Y yo sentía a Dios luego diciéndome, oye, mira, estás juzgándola a ella y mira lo que tú hiciste, mira lo que tú haces, ¿ya? Entonces yo creo que debemos de ser, dice un pasaje en la Biblia que no seamos como el burro, duros de cerviz, que tienen que ser controlados a la fuerza. No, Señor espera que seamos dóciles, y parte de ser dóciles es, ok, Señor, ok, sí, tengo que cambiar eso, ¿ya? Amén. Bueno, hay una partecita aquí bien importante, y es que el amor, ese amor de los hombres hacia su cónyuge, no es con control, ¿ya? No es con manipulación, porque muchas veces queremos ese liderazgo, que no sería liderazgo, queremos mezclarlo con el control, y resulta que no es así, ¿ya? Porque nosotros pudiéramos estar manipulando con el dinero o haciendo caras, pudiéramos estar manipulando una decisión en nuestro cónyuge, de aquí para allá y de allá para acá, y resulta que eso tampoco es así. No es con manipulación, no es con caras, no es con pataletas, no es con resabios, no es con dinero, no es con ahorita vamos donde su mamá, entonces me comporto de cierta forma para que vea que se siente. No es así, ¿ya? No es así. No es con decisiones unilaterales, yo ya dije esto y punto. No. El amor verdadero no controla, sino que edifica, ¿ya? Imagínense ustedes, por ejemplo, que el pastor Ryan llegara y, allá usted por qué tal cosa, venga, déjeme mirar, abra su bolso. Terrible. No. El amor lo que hace es edificar. Mira, oye, yo creo que esto no está bien, mi amor, mira, aquí le estamos dando papaya al enemigo, ¿ya? Eso es lo que Dios desea. Ahora, en los desacuerdos, ¿qué vamos a hacer nosotros en los desacuerdos? El Señor espera que haya madurez en los desacuerdos, porque los van a ver, no pensamos igual. Entonces, cuando hay diferencia entre nosotros, importante, 4 cosas. Una de ellas, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia referente a esa diferencia que nosotros tenemos? Porque esos son nuestros reglamentos, ¿ya? 1. Segundo, ¿qué consejo maduro hay alrededor de eso? ¿Qué consejo sabio hay alrededor de esa decisión que nosotros debemos de tomar? ¿Ya? Una tercera cosa muy importante también es, hay una confirmación en ambos. Muchas veces cuando algo es de Dios, el Señor pone paz en ella y pone paz en él. Esa es una señal, es un indicador de, háganle, cuando Dios pone paz en ambos, ¿ya? Entonces esa es una señal que Dios nos puede estar dando. Y cuarto, muy importante, alguien decía en una ocasión, es preferible tener la unidad que tener la razón. A veces, lo repito, a veces es preferible estar unidos que tener la razón. ¿Okay? ¿No estás de acuerdo conmigo? Ok, bueno, entonces hagamos una cosa, mira, mientras nos ponemos de acuerdo, hagámoslo así. Primero es la unidad antes de es que yo tuve la razón, es que yo gané esa discusión, ¿ya? Así. Y volviendo a que nos pide Dios a las mujeres, Entonces, el respeto nace de una identidad con Dios, Dice 1 Pedro 3, 1 al 4, dice que debemos cultivar un espíritu afable, apacible y una conducta respetuosa para edificar el hogar, Entonces, cuando buscamos qué se entiende por esas palabras, vemos que dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, el Señor vuelve y nos hace énfasis en que eso es lo que nos pide a nosotras. Vuestro atavío no sea extremos, peinados ostentosos, adornos, oro, vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, el incorruptible. Cuando dice incorruptible hace referencia a que sea un corazón perdonador, ornato, o sea que no tenga adornos sino en el espíritu afable, y se entiende como afable que sea agradable, dulce, suave en el trato, Y apacible significa de un buen temple, tranquilo, agradable,
y que es de gran estima ante Dios. Entonces, cuando decimos del respeto y el amor, tenemos que entender que eso es recíproco, ¿sí? Eso es un ciclo. Si el esposo ama, la esposa lo respeta, porque si el esposo ama a la esposa, la va a tratar bien y la mujer va a nacer genuinamente amarlo. O sea, cuando ella se siente, o sea, cuando ella tiene una intimidad con Dios, ella sabe que debe respetarlo, y cuando su esposo la cuida y la ama, ella va a amarlo. Entonces eso es algo recíproco, es un ciclo, ¿sí? Entonces dice que la esposa debe amar sacrificialmente igual al hombre, debe amar sacrificialmente y amigándose honrar, dice Efesios 5:33. El respeto es una forma de honrar a Dios, a los demás y a uno mismo. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos respetarnos a nosotros mismos también, ¿sí? Entonces, y respetar a nuestros hijos, respetar a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Una forma de, así como el esposo de uno necesita respeto, los líderes de uno necesitan respeto, el pastor de uno necesita respeto, ¿sí? Pero entonces a veces decimos, bueno, pero ¿cómo se muestra el respeto? ¿Sí? O sea, eso, lo respetamos, pero ¿cómo? Entonces, como hablábamos hace un rato, esto es una práctica diaria, es una forma de un lenguaje que se aprende, o sea, cuando decimos de un lenguaje que se aprende es que como tú lo estás haciendo diariamente, entonces es un comportamiento que lo vas formando cada día más. Es una de las formas es decirle, preguntarle al esposo de uno, bueno, ¿cuándo te sientes irrespetado por mí? O sea, ¿en qué momentos? Entonces, digamos, él le puede decir a uno, pues cuando me miras mal así delante de los hermanos, y uno, ay, pero, ay, tampoco. O cuando te haces un chiste sobre mí, uno como, ay, tan sensible. Pero de pronto a la persona sí le hace sentir mal, entonces uno tiene que decir, bueno, listo, de pronto para mí no está mal, pero para él sí, entonces dejo de hacerlo. Porque todos tenemos una idea de qué es el respeto, ¿sí? Que es una idea que traemos de nuestras casas, pero eso no significa que esa idea sea válida, ¿sí? Por ejemplo, yo crecí en un hogar donde mi papá era un hombre que, lo que decíamos ahorita, no se ganaba el respeto, ¿sí? Entonces, crecí en un hogar donde uno, ay, sí, un hombre ya va, simplemente quiere dominar y por plata, y pues por plata, pues también uno estudia, trabaja y consigue plata y no le va a hacer caso, ¿sí? Entonces, trae una mala idea de lo que es el respeto y la quiere uno aplicar en el hogar y eso va a hacer un daño, ¿sí? Entonces es cuando uno tiene que irse a la palabra, bueno, Señor, ¿qué debo de entender yo como respeto? O sea, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo cambiar? A mí me parece muy lindo que di una parte que dice que la capacidad de una mujer para respetar genuinamente a su esposo nace en primer lugar de su propia relación con Dios. O sea, cuando uno está más cerca de Dios, Amén. uno le nace, ¿sí? Uno Así es. puede ser que su esposo sea irrespetuoso, que sea grosero, pero que sea un guache. Entonces usted está muy en Dios, como que es como si usted se hubiera brindado, no sé, como que, Amén. bueno, vino toda vez amargado, pero bueno, no importa, gloria a Dios, pongo mi alabanza y ya, ¿sí? Y eso existe, efectivamente, cuando usted se acerca a Dios, usted puede amar y respetar más a la otra persona. Así es. Entre más lejos estamos de Dios, es más difícil porque en nuestra naturaleza humana, nosotros queremos dominar a otros también, aún las mujeres, por eso el feminismo hoy en día y todo eso, porque es también la necesidad como de, no, yo también quiero tener control y quiero dominar, pero ese no es el deseo del Señor. Amén. Entonces, una de las cosas, bueno, como les decía, entonces primero tenemos que abandonar la idea de lo que significa el respeto para nosotros, ¿sí? Entonces, si aprendí que el respeto era estar callada, porque por ejemplo uno ve muchas personas, muchas culturas que interpretan el respeto como tener miedo. Entonces no le digo nada y él toma malas decisiones y miro para el piso y me grita y así, no, o sea, el respeto tampoco es miedo, porque el miedo no es de Dios, el miedo es un espíritu, es un demonio. Sí. Entonces no, eso no es respeto. Amén. El respeto es diferente, ¿sí? Entonces es cuando debemos tener, mi idea de respeto debo abandonarla y preguntarle al Señor cómo es el respeto que Él quiere. Tener en cuenta que debemos respetarnos a nosotros, respetar a todos los otros. También tenemos que tener en cuenta que una forma de respetar a nuestro esposo, les voy a nombrar uno es apoyar el deseo que tiene su esposo de trabajar y triunfar para su familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los hombres tienden a ser muy soñadores, ¿sí? Es decir, lo decía una vez el pastor Reyes, le decía, ay, otra vez va a fracasar, ay, otra vez usted con sus ideas bobas, ay, otra vez, ay, un nuevo proyecto que también va para el suelo. Wow.
Y así uno escucha hermanas y gente que uno dice, wow, y la televisión enseña eso, ¿sí? Entonces, si ya tú lo declaras, tú ya lo estás marcando. Y si la misma esposa no cree en su esposo, pues ¿quién va a creer, sí? Entonces, una forma de respetarlo es, Señor, apóyalo, ayúdalo en su proyecto, que salga adelante, ábreles esas puertas que necesita, que se den las cosas, porque si él es bendecido económicamente, pues sus hijos y uno también, ¿sí? Entonces, y entender que no estamos compitiendo. Entonces, una de las formas es valorar el deseo que tienen de trabajar y de triunfar. Amén. Tener en cuenta que también respetar la masculinidad, porque hay una naturaleza en el ser humano a querer que el otro sea igual. O sea, nosotras las mujeres queremos que sean igual, entonces digamos, el hombre es más brusco por naturaleza, por la testosterona, es más tosco, pero es su forma de ser, es sombría, ¿sí? Entonces uno no, ay, no, pues que me trata muy duro, ¿no? O sea, bueno, depende, ¿sí? Pero entender que los hombres son más rudos y es parte de, o sea, a veces es un cariño más como, de un beso duro y no como, ay, pero es parte de, y entonces es su masculinidad, ¿sí? Entonces respetar que son masculinos, respetar que Dios los ha puesto como líderes espirituales, entonces en un cuerpo no puede haber dos cabezas, ¿sí? Entonces tenemos que respetar de que Amén. Dios escogió que la cabeza fueran ellos y pues no, pues imaginen el cuerpo con dos cabezas mirando para lados contrarios, no caminaría para ningún lado. Es una forma de respetar al esposo, es eso, o sea, respetando su liderazgo espiritual que fue Dios quien lo dio. Otra forma es no decir nada negativo de él. Es muy importante eso porque a veces uno se siente tentado a hablar mal de su pareja, ¿sí? Puede ser con la familia de uno, puede ser con la familia de otro, con los líderes. Ay, líderes, que usted no sabe, mi esposo es esto, yo soy la que hago todo, no sé, ¿sí? Y eso no le agrada a Dios, ¿sí? No le agrada a Dios porque es una forma de respetarlo, ¿sí? Otra forma es respetar sus logros. Entonces, cuando le vaya bien, ay, felicitarlo, me alegra, qué bueno, ay, lo pudiste hacer. Otra forma de respetarlo es no compararlo con otros hombres. Es, ay, pero mire el pastor cómo predica bien y el copastor y no sé qué, si usted tuviera el color de los ojos de tal. No, ¿sí? No podemos comparar, ¿sí? Porque tampoco le gustaría a uno que lo compararan con uno, ¿sí? Que, ay, la hermana cómo canta lindo y usted no, y uno como, el Señor no me hizo para cantar, ¿sí? Algo así, ¿sí? Es que todos tenemos un sello único. Exacto. En mi trabajo a mi jefe le encanta compararnos porque todas somos mujeres, él es el único hombre, y él le encanta a veces compararnos. Entonces yo le digo, es que todas somos únicas, todas tenemos un sello único y no nos puedes comparar una con la otra, porque cada una tenemos un temperamento diferente a la otra. Yo no puedo ser como ella, que es un poquito más, yo soy un poco más seria, la otra un poquito más. Entonces esas cosas también aplican a nuestra pareja, no compararnos. Tal cual. Entender que tenemos un sello único. Y eso es algo muy lindo. Y comprender que en la comparación, o sea, es necesario evaluar, ¿sí? Evaluar, o sea, porque todo en la vida se mide por medidas, ¿sí? Se va al médico y le toman la tensión, la temperatura, todo es evaluaciones, ¿sí? Pero la comparación sí ya puede ser odiosa, que eso es diferente. Entonces, y más si uno lo hace hiriente, como, ay, usted era gracioso como el hermano sí se ríe, usted tan amargado. Entonces, eso, y lo mismo con los hijos, o sea, una forma de respetar los hijos de uno es compararlo con los hijos de otros. ¿Por qué no? O sea, de por sí los hijos son la imagen de uno, ¿sí? Entonces, inconscientemente tú estás rechazando lo que tú has formado, ¿sí? Entonces, cambia tú si quieres ver un cambio en tu hijo, ¿sí? Y una última forma de respetar al esposo es respetar su nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir Elkin, amor, pero digamos, yo le digo usted, bagre, venga, no sé, ¿sí? Ay, el flojo ese, ay, no sé qué, o sea, ya lo estoy respetando, ¿sí? Sí. Y si lo escuchan mis hijos, lo escucha la gente, es una forma de respeto. Ok. Bueno, mi esposa mencionaba algo ahorita de cómo puede haber una mala interpretación a veces con respecto al respeto. El respeto no es una pasividad ante el pecado o el maltrato, ¿ya? Es importante tenerlo en cuenta. Es que el enemigo es tan sutil que a veces quiere instaurarnos a nosotros una mala idea. Entonces, si se habla de respeto, entonces el enemigo quiere entonces de que la mujer se calle ante algo que está mal.
O sea, el enemigo va a tratar de distorsionar la Biblia a su gusto, ¿no? El respeto no es pasividad ante el pecado o el maltrato, no, no, no. Son cosas diferentes. Pero ¿cómo nosotros vamos a tener la sabiduría para eso? Tenemos que leer nuestra Biblia, ¿ya? Entonces, el esposo a honrar y a cuidar de su esposa. Entonces, mira esta frase que me gustaría que ustedes se la llevaran esta mañana. La honra mutua y la humildad son innegociables. La honra mutua y la humildad son innegociables, ¿ya? Innegociables. Mi esposa me honra a mí con respeto y yo la honro a ella con amor. No es igual, ¿no? O sea, no es respeto aquí para allá y respeto aquí para allá, sino que el Señor en su sabiduría dice, mira, tú lo vas a honrar a Él, ¿sabes cómo lo honras? Con respeto. ¿Y tú sabes cómo la honras a ella? Con amor. Y eso es honra, eso es honra. Y eso es innegociable de acuerdo a Efesios 5:28, ¿ya? Y a su vez estamos derrumbando el orgullo cuando nos estamos honrando de esa forma. Cuando nosotros como hombres utilizamos nuestra fuerza para proteger, para proveer, para cuidar, no para imponer, ¿ya? No para controlar. Y la mujer cuando utiliza lo que Dios le ha dado para respetar, para amar, para cuidar, ese es el orden que Dios espera para nosotros. Mis hermanos, creo que... ¿Alguna pregunta? Sí. De que quería comentar un versículo que tanto, bueno, que hace mucho tiempo que lo sea aquí y como que es justo decirlo de nuevo, que es Colosenses 3:19. Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Amén. Muy lindo. Total. Gracias, mi hermano. Entonces mis hermanos, ya para cerrar, yo creo que a nosotros los hombres Dios nos está desafiando con esto que hemos visto esta mañana. Dios nos está desafiando para que hagamos las cosas de una mejor forma. Dios nos está desafiando a que seamos más humildes. Dios nos está desafiando a que seamos más amorosos, más comprensivos con nuestra esposa, ¿ya? Hay un pasaje en la Biblia que dice que las tratemos a ellas como vaso más frágil, ¿ya? Y en otra parte, a los hombres, Dios nos dice que nosotros los cielos se nos cierran si las tratamos mal a ellas. O sea, es como si Dios, a mí no me venga a decir nada, solucione primero su problema. A mí no me venga, ay Señor, Estoy que... yendo mal en el trabajo. No. Y a mí, por ejemplo, les cuento algo. A mí, por ejemplo, wow, yo tuve diferencias muy fuertes con otros hombres, muchos de ellos jefes, y da la casualidad que era un tiempo en el que yo estaba siendo rudo con mi esposa, porque para un rudo hay un rudo más grande, ¿ya? Entonces Dios como, se la está mostrando a ella, yo tengo algo para ti. Una saga ¿Ya? de... Entonces no, sí, entonces es mejor por las buenas, es lo que trato de decir. Es mejor que, dice la Biblia, el que se humilla será exaltado. Amén. Y el que se exalta será humillado. Amén. Hay dos formas, por las buenas o por las malas. Es mejor, como le diría a Josué al pueblo, escoge pues el bien para que te vaya bien, ¿ya? Así. Y bueno, yo creo que en el caso de las mujeres también el Señor ha sido claro con nosotros esta mañana. Mis hermanos, no es fácil, en nuestra fuerza no se puede. En nuestra fuerza no se puede. O sea, tranquilo, si usted, hermana, está diciendo, no, pues es que la he embarrado tantas veces, o si usted, mi hermano, está diciendo que yo la he embarrado tantas veces, o sea, quisiera ser así, pero no, tranquilo, o sea, no se preocupe, solo no se puede.
nosotros con la ayuda del Señor, nosotros buscando la dirección del Señor, humillándonos ante el Señor, y cuando nos equivoquemos, porque nos vamos a equivocar, nos humillemos, Señor, perdóname, Señor. Señor, y te voy a honrar porque yo voy a ir a pedirle perdón a ella, Señor. Yo te amo, porque allí nosotros demostramos amor por Dios, cuando nosotros vamos y pedimos perdón. Cuando nosotros perdonamos, le estamos diciendo a Dios, te amo Dios. Entonces, eso es lo que espera Dios de nosotros. ¿Va a ser enseguida, mis hermanos? No, tranquilo, no va a ser enseguida, porque el camino del justo es hacia arriba. O sea, vamos a ir cambiando, pero vamos a ir cambiando de la mano del Señor. Amén. Sin Él, Amén. entonces de ahí la importancia de humillarnos ante Él. Amén. Amén. ¿Tú tenías algo más que decir para cerrar? Entonces, mis hermanos, pues vamos a hacer una oración cerrando, y le vamos a pedir al Señor que nos ayude en nuestro matrimonio, que nos ayude a ser esos hombres que Él espera que nosotros seamos, a las hermanas, a ser esas damas que Él espera que seamos, ¿ya? Y mira esa promesa tan hermosa, mis hermanos, que dice la Biblia, qué bueno es cuando habitan juntos en armonía, porque allí hay bendición y vida eterna. Amén. Ganamos ambos, ganamos los dos si Yeah. mejoramos en ese sentido, ¿ok? Bueno.